Esto es El Mundo Ahora de France 24 y yo soy Rodrigo Sedano. Voy a estar con todos ustedes estos minutos para contarles lo que acontece en el mundo. Vamos ya con ello. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta. El gobierno dice que de las 50.000 personas que cruzaron desde Marruecos, más de 48.000 ya se devolvieron, mientras se cuentan al menos 57 muertos que intentaron cruzar a nado. Algunos países europeos piden sacar a España del espacio Schengen. Y Hamás confirmó el plan de desarme anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que asegura que Israel está contento con el acuerdo. El grupo islamista resaltó que el pacto incluye también la obligación de Israel de retirarse de la Franja de Gaza, abrir los cruces fronterizos y cesar los ataques. Y la Confederación Asiática de Fútbol se suma al rechazo de la CONCACAF y de la UEFA contra la propuesta de Gianni Infantino de lo que sería una privatización parcial de los torneos de la FIFA. El asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, renunció criticando el proyecto. Empezamos en el norte de África y la nueva crisis migratoria, humanitaria y diplomática en la ciudad autónoma de Ceuta, hasta donde se desplazó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El más reciente reporte de España dice que de las 50.000 personas que estiman que cruzaron desde Marruecos, más de 48.000 ya se han devuelto, mientras las autoridades reportan 57 muertos. Por su parte, Estados Unidos tilda de invasión la situación en el enclave. Vamos a ver el informe de Patricio Peralta. Una ida corta y un camino de vuelta. Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Después de que unas 50.000 personas llegaran por mar y tierra en un solo día a Ceuta, el enclave español en África, este viernes la mayoría de este grupo empezó a regresar a Marruecos. Como Reda, que llegó con muy poco y ha tenido una mala experiencia. Lo que estamos haciendo no es nada bueno ni nada divertido. Es más, está aquí la gente muriendo. Os ruego, por favor, que aún no ha venido, que no venga, que no lo haga. El presidente del gobierno español visitó Ceuta y denunció un abuso contra España. Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche. Pero también responsabilizó a las mafias criminales que manipulan migrantes con una errónea interpretación de una sentencia que supuestamente los beneficia si llegan por mar. Exige una de las condenas más rotundas, particularmente a las mafias que trafican con seres humanos, que engañan a muchos jóvenes y que precisamente muchos de ellos encuentran la muerte, ya sea en el océano o ya sea en este caso en la frontera con España. Autoridades reportan decenas de muertos en este cruce masivo, mientras aumenta la división en Europa. Italia anunció la suspensión del plan de fronteras abiertas con España y decretó controles en puertos y aeropuertos con su vecino español. Pero Francia respaldó al gobierno de Sánchez y aseguró más envío de policías para apoyar la crisis. Ceuta no beneficia de la libre circulación hacia el resto del espacio Schengen. Sin embargo, solicité ayer al ministro del Interior que refuerce los controles en nuestra frontera con España si fuera necesario. Al tiempo que el canciller alemán pidió a Marruecos que reciba de vuelta a los migrantes en situación irregular y saludó la gestión del gobierno español. Como les venimos contando, el enclave español de Ceuta está viviendo su peor crisis migratoria de la historia. Para atender mejor la situación geopolítica y migratoria en torno a Ceuta y Melilla, los enclaves españoles en el norte africano, miremos el siguiente informe de Gabriel Colchen. Dos ciudades pequeñas pero altamente estratégicas que concentran las tensiones. Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles en la costa del norte de África, de 18 y 13 kilómetros cuadrados respectivamente. Cada una cuenta con alrededor de 85.000 habitantes. Siendo los únicos territorios de la Unión Europea en África, son regiones clave para los migrantes que desean pedir el asilo o protección en la Unión Europea. Melilla fue ocupada por Castilla en 1497 y Ceuta en un principio perteneció a Portugal, pero pasó a la monarquía hispánica durante la Unión Ibérica en 1580. Tras la independencia portuguesa, se quedó bajo soberanía española.
Cuando Marruecos se independizó de Francia y España en 1956, tras un protectorado que databa de 1912, las dos ciudades no cambiaron su estatus y permanecieron dentro del territorio español. Sin embargo, Marruecos reclama Ceuta y Melilla desde su independencia, ya que considera que hacen parte de sus fronteras naturales. Llevó el caso ante la ONU en 1975 para que la organización las reconociera como territorios pendientes de descolonizar, lo que la ONU rechazó. Hace cientos de años, Ceuta ya era un puerto comercial estratégico dominando el estrecho de Gibraltar, que separa el Océano Atlántico del Mar Mediterráneo. Las dos ciudades también eran puntos claves para España y sus ambiciones geoestratégicas. Hoy son puntos de alta tensión migratoria debido a su ubicación. España y la Unión Europea han acusado en diversas ocasiones a Marruecos de relajar los controles fronterizos como mecanismo de presión diplomática. Mientras tanto, en la isla griega de Creta, los bomberos también luchan por apagar las llamas que han quemado miles de hectáreas. Y aunque mencionaron que las condiciones habían mejorado, aclararon que el incendio aún no está controlado y que todavía hay muchos focos activos con fuertes vientos que siguen dificultando las labores de extinción. Las llamas amenazan también a Atenas, mientras en Francia y España han conseguido ya estabilizar sus grandes fuegos. Ahora se lucha por apagar los últimos focos activos. Hablamos de Medio Oriente. Hamás confirmó el acuerdo con la Junta de Paz para su desarme, como había anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, también ha dado la bienvenida a este paso. Sin embargo, Hamás asegura que el pacto está condicionado a que Israel también cumpla retirando sus tropas de la Franja de Gaza. Nos lo cuenta desde Jerusalén nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz. Donald Trump presentó anoche el desarme total de Hamás y otras facciones palestinas como un pacto alcanzado por su autodenominada Junta de Paz, pero ni Hamás ni Israel han respondido aún oficialmente. Lo que sí ha hecho el grupo a partir de declaraciones es jugar con las palabras para ir quedando mejor parado. Ha negado que vaya a entregar las armas porque dice a lo que ha accedido es almacenarlas en un sitio controlado por el gobierno de transición formado por tecnócratas palestinos, el llamado Comité Nacional. Evita a hablar de rendición o fin de la resistencia y además subraya que esta entrega de armas ofensivas como cohetes, que no incluye las defensivas como armas de fuego que vigilará el comité, esto solo lo hará si Israel cumple los puntos humanitarios de la tregua que firmaron a fines de 2025. Es decir, que frene sus ataques diarios en Gaza, que deje entrar ayuda para reconstruir y deje entrar al comité, cosa que debió permitir a finales de 2025, junto a el despliegue de la Fuerza de Estabilización Internacional. Por si fuera poco, hay dos peros más en este nuevo acuerdo que no conocemos completo. Según estas facciones, su desmantelamiento tendría que ir en paralelo a una retirada israelí por fases y al desarme de las pandillas apoyadas por Israel, aunque la Junta de Trump habla de que sería después del desarme. Y por último, el acuerdo tendría que crear un camino a la autodeterminación palestina. Estos días el gobierno de Netanyahu no solo ha vuelto a hacer campaña contra un futuro Estado palestino, sino que solo acepta un desarme previo y unilateral de Hamás para luego decidir si cumple o no con los tratos. También se supone que en 14 días debe fijarse un cronograma de desarme y retiro que estará sujeto a extensión, y en plena campaña electoral israelí, Netanyahu no va a permitir la imagen de un retiro militar y puede ir retrasando la decisión hasta fines de año mientras sigue como hoy atacando Gaza y ocupando más terreno. Un funcionario estadounidense ha adelantado que Trump estará muy decepcionado si Israel boicotea el plan, pero a Netanyahu sus ministros como Itamar Ben-Gvir le piden rechazarlo porque es inaceptable, mientras su mayor rival electoral, Gadi Eisenkot, ya lo está usando para dejarlo en evidencia. Y tras una reunión ministerial y cuestionado por los medios de comunicación sobre este acuerdo, Donald Trump aseguró que Israel está muy contento y que Washington tiene un entendimiento con el gobierno de Benjamin Netanyahu para este pacto. Por otra parte, aseguró que pese a que Irán está debilitado, ha sido un buen rival. Nos amplía desde la capital estadounidense nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Al presidente Trump le preguntaron este viernes en Camp David sobre si tenía garantías de que Israel cumpliría con el acuerdo de desarme que anunció unilateralmente este jueves, a lo que respondió diciendo que Israel estaba muy contento con el acuerdo alcanzado
por su llamado Consejo de Paz para el desarme completo de Hamas y de otros grupos palestinos armados en Gaza. Agregó que Israel ha sido bueno, pero que la gente allá puede ser muy compleja y difícil. Trump insistió en que nadie pensó que desarmar a Hamas era posible y que el Consejo de Paz tomará control de las armas entregadas por este grupo. Rodeado de su gabinete, que lo elogió antes de que respondiera a preguntas, Trump reafirmó que la capacidad militar de Irán ha sido aniquilada, agregando que toda su armada yace en el fondo del mar, solo les queda un avión, su armamento antiaéreo ha sido destruido y ya no tienen ni radares ni líderes. Sin embargo, Irán aún controla el estrecho de Hormuz y continúa matando e hiriendo soldados estadounidenses con misiles balísticos y drones dirigidos a bases estadounidenses en el Medio Oriente, a lo cual Trump respondió aceptando que Irán efectivamente era un duro rival. Agregó que está perdiendo la fe en estas negociaciones, pero que su administración aún está abierta a reunirse y a conversar y que golpearía fuertemente a Irán si no se alcanza un acuerdo. Vale la pena señalar que Trump tiene la costumbre de cambiar de opinión frecuentemente. Recientemente, tras anunciar un acuerdo nuclear con Arabia Saudita, dijo que era condicional a que Riad normalizara sus relaciones con Israel y pareció echarse para atrás en su compromiso de permitir que Ucrania produjera misiles antiaéreos Patriot, apenas días después de haberlo anunciado públicamente. Vamos a Perú, donde el Tribunal Constitucional anuló la condena de 15 años de prisión que pesaba contra el expresidente Ollanta Humala. Este había sido condenado por el delito de lavado de activos por los aportes recibidos durante las campañas electorales de 2006 y 2011. El Pleno del Tribunal resolvió declarar fundada la demanda de habeas corpus de Humala al señalar que en el proceso no se sostuvo que el exjefe de Estado tuviese conocimiento de la ilegalidad del origen de los dineros. Debido a esta decisión, se declaró la nulidad de todo proceso contra Humala y podría salir en libertad en las próximas horas. Y el asesor principal del presidente de la FIFA renunció en protesta por el plan de su jefe, Gianni Infantino, de buscar inversión privada para el Mundial de Fútbol. Carlos Cordeiro afirmó que tal medida hipotecaría el futuro del fútbol. Su voz forma parte de una creciente oposición que incluye un posible boicot por parte de las federaciones de fútbol europeas, la UEFA, así como la CONCACAF, el organismo que rige el fútbol en Norteamérica y Centroamérica, y ahora también la Confederación Asiática de Fútbol. Trump asegura que no ha mantenido conversaciones con Infantino sobre el plan. Nadie está vendiendo el fútbol. Esa es la respuesta de la FIFA mientras se enfrenta a un creciente rechazo por sus planes para abrir la Copa Mundial de Fútbol a inversores privados. El viernes culpó a la prensa. Nuestro proceso de consulta previsto se vio alterado por informaciones erróneas de los medios de comunicación. Continuaremos con este proceso de consultas para garantizar que cada federación miembro tenga la oportunidad de expresar su voto basándose en hechos. Esto se produjo tras una reunión de emergencia de la UEFA, en la que los 55 organismos rectores europeos votaron boicotear todas las competiciones futuras si la FIFA avanzaba. La CONCACAF, que supervisa el fútbol en Norteamérica y Centroamérica y fue sede de la Copa Mundial de este año, también rechazó el plan y cuestionó la necesidad de inversión externa tras el torneo más rentable de la historia. La Confederación Asiática de Fútbol también se unió al reclamo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiere crear una filial comercial, FIFA Forward Enterprise. Se espera que la firma de capital de riesgo Tribe Eternal, fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, lidere el grupo. Si se invirtiera en este proyecto, los inversores podrían llegar a obtener hasta un 20% de esta propiedad comercial y, como es lógico, esperarían obtener un rendimiento de esa inversión. Y aquí es donde surgen las preocupaciones de mucha gente, porque entonces los intereses comerciales del fútbol acabarían por imponerse al propio deporte. Infantino, quien le otorgó el Premio de la Paz a Trump, fijó el 19 de septiembre como fecha límite, prometiendo $40 millones a los países que lo apoyan. Pero para ello necesitaría el voto favorable de 106 de sus 211 miembros. Con la incorporación de la Confederación Asiática de Fútbol a la UEFA y la CONCACAF, parece imposible que logre esos apoyos. Por ahora, la Confederación Africana y la de Oceanía no se han pronunciado y se han limitado a decir que estudiarán la propuesta. Bueno, finalizamos con más información del mundo del fútbol porque falleció a los 66 años el defensa del Milan y de la selección italiana, Franco Baresi.
El campeón del mundo en España 82 fue uno de los jugadores más emblemáticos de la época dorada del fútbol italiano en las décadas de 1980 y 90. Baresi es considerado un icono del Milan tras haber desarrollado toda su carrera de 20 años en el club, ganando 6 títulos de la Serie A, también 3 importantes trofeos europeos y siendo capitán del equipo durante 15 temporadas antes de su retirada en 1997. Pues así nos vamos a despedir. Yo, como siempre, les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24.